vamos a echarle una mirada y yo le agradezco como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor César Febre Cordero, un reconocido analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Un placer estar con ustedes en esta sintonía y con su directa audiencia. ¿Cómo está analizando estos hechos en Ecuador? Yo he venido comentando en las primeras horas de la programación de RCR, ya poniendo, haciendo una analogía. No son hechos similares, pero muy parecidos. Lo que ocurría en Colombia en la época de Pablo Escobar Gaviria, el cártel del norte, el cártel de Cali, lo que ha ocurrido en Sinaloa, en México, y así puedo citar otros lugares, donde ya hay una violencia indiscriminada y selectiva a la par. Entonces, ¿cómo interpreta estos hechos, esta violencia que ya se salió de control en Ecuador? Bueno, es como quizás lo comentábamos en la última ocasión, y de hecho creo que fue justamente mientras se dan los hechos en el canal TC. Es una crisis de varios años. Es una crisis que es difícil de explicar y es una controversia política hoy en el Ecuador. Si esto lo empezó el gobierno de Rafael Correa por un supuesto pacto con las mafias, por sacar a la base o la presencia norteamericana en nuestra base de Manta, si esto empezó con la austeridad y el achicamiento del Estado en el gobierno de Lenín Moreno, si esto empezó con la ineficiencia o quizá un supuesto pacto con los albaneses, la mafia albanesa, el gobierno de Guillermo Lazo, se echan la culpa varios políticos, pero siento que más allá de que pueda o no ser todo esto cierto, hay deficiencias estructurales en el Ecuador. Nuestras instituciones son porosas. Eh, Hay infiltración, soborno, participación criminal dentro de las Fuerzas Armadas y la policía. Hay jueces, como están investigados ahora en el caso Metástasis, implicados en las redes de los narcotraficantes. Son operadores de ellos, algunos a veces son sancionados, muchos no, y no sabemos hasta dónde llegan los tentáculos del narcotráfico. Entonces es una crisis muy complicada de abarcar y yo creo que las comparaciones con Colombia, guardando las distancias por la gravedad y por la penetración del narco, incluso pueden a veces quedarse cortas, porque el Estado colombiano, incluso en sus peores momentos, parecía tener una capacidad de reacción mayor que la que tiene el Estado ecuatoriano. No hay que dejar de reconocer que de nuestro último encuentro ha habido con esta declaración de conflicto armado interno, con el estado de excepción, con la salida de la tropa a la calle, con la toma momentánea de control nuevamente de las cárceles. Había una reacción fuerte que el gobierno pasado no vimos. Pero cuando ellos asesinan a uno de nuestros principales fiscales, encargado de llevar casos ligados al narcotráfico y a la corrupción en el sistema hospitalario, y nosotros solamente vamos capturando cabecillas regionales de mediana envergadura o a matones de barrio, a los gatilleros del narco, es difícil definir que nosotros estemos ganando, ¿no? Porque ellos se llevan a uno de nuestros principales fiscales, nosotros capturamos a miembros de las bandas que fácilmente pueden ser reemplazados y no hemos tocado todavía verdaderamente sus estructuras de lavado y financiamiento. Usted señala algo muy puntual, ¿no? Es un problema estructural. Ayer escuchamos a la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar Méndez, en un pronunciamiento público sobre este execrable hecho, ¿no? Indican que la fiscalía se va a mantener firme en la lucha contra la criminalidad organizada. Pero hemos visto algunas experiencias y traemos a colación estos casos que han venido ocurriendo en otros países de la región, porque lo que queremos es que se logren soluciones en un país hermano como es Ecuador. ¿No cree usted que es necesario un cambio de legislación para proteger también a jueces y fiscales en estos momentos? Jueces sin rostro, por ejemplo. ¿No cree usted que se hace necesario ante la ferocidad, ante el terror que están sembrando ya el narcoterrorismo? Yo considero que esa protección es necesaria y estamos muy lejos porque así como han matado al fiscal Suárez ayer, asesinado terriblemente al fiscal César Suárez, han venido amenazando y matando a varios funcionarios de la justicia. Así es. Hace un tiempo fue el fiscal Escobar, también en los bajos de una oficina de la fiscalía aquí en la Plaza de la Merced, en la Plaza Pedro Calvo en Guayaquil, muy cerca de la gobernación, muy cerca del municipio y, como digo,
frente a un edificio de nuestro Ministerio Público. Entonces, este estado de indefensión es importantísimo porque a veces los políticos en el Ecuador y la ciudadanía en general insisten mucho en discutir la corrupción, cómo son comprados o cómo se ofrecen para ser reclutados jueces y fiscales, pero no caen en cuenta de que muchos jueces y fiscales también son captados por el narco porque les muestran videos de sus familias yendo al colegio, les muestran videos de ellos entrando a sus hogares, les ponen una pistola en la cabeza, les dicen, mira, tú puedes morir mañana como murió tal fiscal si no me haces caso. Entonces tenemos a nuestras autoridades de indefensión. Hay cierto resentimiento con la fiscal general del Estado, la doctora Salazar, porque se percibe dentro de Fiscalía que ella no ha empujado, ¿verdad? Esta lucha por darle mayor protección policial y buena protección policial a los agentes de Fiscalía, que ella no ha usado su alto perfil político para presionar al gobierno nacional y a la Policía Nacional a que den eh, o creen un dispositivo de seguridad para la Fiscalía General del Estado. Entonces, incluso eso genera fricciones dentro de la institución que no podemos, eh, bueno, tenemos que obviamente aceptar ese disenso y el reclamo, pero no podemos luchar contra el narcotráfico si tenemos ese tipo de divisiones ya por mucho tiempo en nuestras instituciones. Estamos dialogando desde Ecuador con el señor César Febre Cordero, un reconocido analista en temas políticos, ¿no? Cuando miramos el accionar del narcotráfico en el mundo, no solamente es el acopio, la distribución de la droga, sino lo que hemos visto cómo ha ido desarrollando otros esquemas de control, ¿no? Uno de ellos es el control político, el otro es el control territorial. Hemos visto cómo empiezan ya a generar condiciones en determinados puntos, ¿no? Lo de Colombia es conocido, lo de México es conocido, la asociatividad que había en las maras salvatruchas con el narcotráfico en El Salvador, también conocido. En todo ello el denominador común era el control territorial, pero no solamente eso. También a partir del control político, control territorial, empiezan a financiar. ¿Qué financian? Movilizaciones contra el gobierno, para debilitar al gobierno. ¿Qué financian? Organizaciones supuestamente legales, grupos de abogados que salen a defender a estos grupos criminales, ¿no? ¿Qué financian? Apoyos en otras actividades, ¿no? Esto es tan peligroso si no se actúa a tiempo. Entonces, la gran pregunta es, ¿en Ecuador se está jugando contra el tiempo sabiendo que todo esto puede llegar? Sin duda, y hay controversias en esas líneas, por ejemplo, la de los abogados. Hay narcoabogados, Así es. pero cuando se ha querido empujar reformas jurídicas que han tratado de facilitar que se juzgue a un abogado como cómplice por dar cierto tipo de asesoría legal al narcotraficante, los gremios de abogados, y entre ellos muchos abogados honestos, comprometidos con el país, han reclamado y dicho, cuidado que esto puede ser abusado y puede desnaturalizar la profesión. Ya puede poner en peligro un poquito a todos los abogados y no solamente a los que deberíamos perseguir. En su momento, organizaciones de derechos humanos quizá no han entendido la manera de expresarse bien y han salido a criticar al Estado de manera inoportuna en cada ocasión, pero también hay que tomar en cuenta que son algunas organizaciones de derechos humanos las que ayudan a que las Fuerzas Armadas y la Fuerza de la policial no se extralimiten como a veces pasa en El Salvador y alcancen a inocentes para cumplir cuotas o ayuden al Estado ecuatoriano a atrapar y castigar al narcotraficante sin violar el derecho internacional y cuando vayamos a instancias internacionales las ganemos. Entonces yo creo que hay que encontrar siempre ese delicado balance, ¿no? Entre identificar, perseguir y aplastar a las agrupaciones que son financiadas por el narco dentro de la práctica del derecho y tener una mejor relación y aprovechar los aportes que pueden dar ciertos gremios y de abogados, ¿no? Que se centran en temas de derechos humanos o en temas profesionales del derecho. En el tema de la influencia del narco en otros gremios, pues, el lavado está fuera de control en el Ecuador. Gracias a Dios el presidente de la República ha desistido en una de las preguntas que iba a presentar en consulta popular, donde quería volver a legalizar a los casinos y los juegos de azar en el Ecuador.
eso hubiera expuesto aún más a la economía al lavado. O sea, hay varias cosas que pelear ahí. Se habla mucho de equipos de fútbol que fue denunciado por el embajador norteamericano, de lavado en el sector inmobiliario, en el sector de las farmacias, entre otros. Todo eso hay que atender. Hay que preocuparse porque oye, es una controversia en el Ecuador. Hay segmentos también de la prensa, segmentos de la política, de partidos que están también quizá captados por el narco. Y no debemos entrar en la paranoia, pero sí debemos entender entonces que el narcotráfico no va debajo de una bandera, Claro. sino que se va a meter en todos los espacios donde pueda lucrar, ¿no? Y eso nos puede ayudar a abandonar la míope, pequeña lucha política y entender que esto es una pelea que tiene que convocar a todos los sectores, primero a la autocrítica y a la autodepuración y después a la cooperación. El presidente Daniel Noboa goza al momento de apoyo político, apoyo a la población para iniciar las reformas que se necesitan en Ecuador para lograr la ansiada pacificación. ¿Cree usted que en la línea que está marchando el joven presidente pueda lograr los objetivos inmediatos? Él goza de un gran apoyo, ha sido hábil en la columna que sale hoy en el Expreso de Ecuador, un poco voy a ese tema. ¿Ya? A diferencia del expresidente Guillermo Lasso, Daniel Noboa entendió que dependía de sus rivales políticos porque es un presidente minoría, porque entró con una bancada pequeña en nuestra Asamblea Nacional, en nuestro Poder Legislativo. Entonces, para pasar leyes, y les está pasando, ya aprobaron dos, una reforma tributaria y una reforma energética, se ha valido de los socialcristianos y de los correístas, ¿ya? Que no necesariamente son sus amigos. Y hay mucha controversia en ese pacto que no vale la pena ahondar en ella, pero sí ha demostrado la capacidad política. Aparte que en las encuestas todavía parece que se mantiene con popularidad, que varias de las preguntas de la consulta que plantea, no todas también parecen tener, según una u otra medición, cierta popularidad. Él está en una posición fuerte por ahora, pero a pesar de que este sea un gobierno corto, ya más cerca de, porque es completar el periodo que Guillermo Lasso suspendió, digamos, por la muerte cruzada, o que, digamos, adelantó las elecciones, podríamos esperar que más cerca de las nuevas elecciones, en unos 15, 14 meses, pueda perder apoyo si no consigue bajar un poco el embate de la delincuencia o presentarle al país algún logro mayor, más allá de barridos simplemente por los barrios. Pero sí, de momento Daniel Noboa tiene bastante capital político a través de sus alianzas y por su popularidad que debería aprovechar bien. El otro tema que usted mencionaba hace unos instantes, ¿no? La manera como el narcoterrorismo se mueve en el mundo, ¿no? Y citaba el tema de derechos humanos. Hay organismos de derechos humanos que están constituidos precisamente para la defensa de ellos, ¿no? Pero el narcotráfico también está utilizando, y hay experiencias en otros países, organismos que son de fachada para denostar el trabajo de la justicia y el trabajo de la policía. O sea, cualquier intervención que se hace, sobre todo en zonas alejadas, inmediatamente estos organismos salen a acusar que hubo exceso, que hubo abusos, no hubo un marco legal, ¿no? Por eso era mi pregunta inicial, ¿no? Si en Ecuador las reformas que se necesitan pueden gozar de un apoyo desde la Cámara, desde el Congreso Nacional y también desde las instituciones, ¿no? Porque esto es muy importante, ¿no? El peso que ha tenido, las comparaciones son, en realidad a veces no pueden ser universales, pero sí pueden ser un marco para el análisis, para la toma de decisiones. Lo ocurrido en El Salvador, por ejemplo, ¿no? Una toma de decisión directa con apoyo de la Cámara, ¿no? Entonces, ¿esto puede ocurrir en el Ecuador o ahí se va a ver un poco ya las contradicciones políticas que suelen haber? Ahí te enfrentarías a algunos problemas en el ¿Cómo no? Ecuador. ¿Cómo no? Y eres un político que quiere implementar reformas duras, porque primero tienes al correísmo una fuerza importante que en sus lineamientos políticos no está necesariamente en contra de la mano dura, para ciertas cosas incluso la aplicaron, pero que siempre prefiere enfoques de justicia social para resolver a largo plazo el problema de seguridad más que securitista, ellos dicen, ¿verdad? Vas a tener problemas con otros movimientos también progresistas, vas a tener problemas porque, y yo creo que es una cuestión real, hay primero la demanda por una depuración de la fuerza pública en el Ecuador.
ustedes en el Perú, al menos visto desde acá, sus instituciones de justicia y seguridad parecen mucho más sólidas que las nuestras al momento. En su momento creo que incluso recuerdo una historia que se detuvo una veintena de altos oficiales de la fuerza pública. Esa capacidad de castigar a la traición, a la infiltración del narco, detectarla, no la tenemos todavía en el Ecuador y hay un miedo que si uno quiere poner reformas mano dura tipo El Salvador, tiene que primero resolver, tiene que primero responder a eso, de que estemos empoderando a una fuerza pública contaminada en partes por el narco. Entonces, si el presidente quiere implantar esas reformas, quizá tenga que primero atender una reforma interna de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, recuperar la confianza del público en ellas y de ahí yo sí creo posible que se implanten reformas mano dura tipo Bukele. Pero eso depende de la popularidad personal del presidente y depende también de que se resuelvan, digamos, ciertos reclamos de la sociedad civil y los partidos políticos por sobre la actuación de la fuerza pública. Quiero tocar con usted un tema que me parece relevante, usted lo acaba de mencionar, ¿no? El accionar del Congreso Nacional, acá en el Perú es el Congreso de la República, ¿no? Donde también hay representantes que son conocidos que provienen de economías ilícitas o con el apoyo de economías ilícitas. ¿Eso ocurre en el Ecuador? Eso es un temor fuerte y yo creo que razonable. Antes de entrar a nuestra Asamblea Nacional, al Legislativo, hay que hablar de que en este caso Metástasis, por ejemplo, Claro. donde se revisan los chats de Leandro Norero, un gran capo de la mafia, supuestamente fallecido, con otros, y que hecho en Perú estuvo en un momento detenido y fingió su muerte. Él tiene chats con otros allegados, con otros colaboradores de sus organizaciones delictivas, y hablan de una alcaldesa del Ecuador, de un cierto movimiento político de Revolución Ciudadana, hablan de ayudar a un ex vicepresidente de Revolución Ciudadana, Jorge Glass, hablan eh, de Intriago, el fallecido alcalde de Manta, cómo el verdadero alcalde era este capo, ¿verdad? Entonces hay una narcotización de la política, mucho más evidente en la justicia y en la política local. En la Asamblea Nacional, un ex militante también de Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, es miembro de la facción reformada de los Latin King, de una pandilla que supuestamente se hizo limpia y se entregó a la economía formal y a la acción social legítima. Sin embargo, él también es mencionado supuestamente bajo un alias en estos chats y parece que sigue operando con las mafias. Esto, por supuesto, es un supuesto, está siendo investigado. No lo afirmo. Pero hay entonces sí la posibilidad de una contaminación también en nuestra Cámara, en nuestra Asamblea Nacional. Pero yo advertiría, no podemos centrarnos solo en la Revolución Ciudadana, sería muy, porque por ejemplo el alcalde Intriago de Manta es enemigo de ellos. Entonces fácilmente podríamos encontrar en el centro, en la derecha o en otras izquierdas una contaminación parecida y es algo que es muy, muy grave, muy preocupante y creo que recién estamos raspando, digamos, la piel de este monstruo, recién va saliendo un poco de la pus, pero hay mucho más que enfrentar. Ayer acá en RCR, en la estación nuestra, entrevistaban a un reconocido economista peruano, Diego Macera, que además es miembro del directorio del Banco Central de Reserva, y expresaba su preocupación por el ingreso de economías ilegales y cómo el ingreso de estas economías ilegales puede frenar la inversión privada, la inversión extranjera en nuestro país, se refería al Perú. ¿En Ecuador eso puede ocurrir? ¿Que por la No, sin inseguridad se duda, frene? disculpe, sí, es sin duda alguna una realidad. Lo expresan las cámaras de industrias, de comercio, de turismo, lo expresan los analistas políticos, lo expresan los comunicadores. El país no está creciendo ahora por diversas razones y es un debate para los economistas más propio de ellos, pero sí, yo creo que hay un gran consenso de que la falta de seguridad y de la narcotización de la sociedad y la economía desincentiva la llegada de la inversión al Ecuador. Hay más factores, pero aquí en el Ecuador hay un fuerte consenso en torno a eso. Estamos casi todos seguros de eso. Señor César Febres Cordero, reconocido analista político en Ecuador, yo le agradezco la amabilidad y, como le dije al inicio, toda nuestra solidaridad con el hermano país del Ecuador. La verdad que hacemos votos para que se logre superar esta situación. Sabemos que lo van a lograr. Cuesta, pero lo van a lograr. Porque la pacificación de Ecuador va a favorecer a varios países en América Latina, sobre todo los países limítrofes. Hablamos de Colombia, hablamos
de Ecuador, de Perú, ¿no? Entonces, ojalá que se logren los resultados ansiados. Le agradezco la gentileza, como siempre, de habernos permitido esta comunicación, señor Febres Cordero. Muchas gracias y un abrazo fraterno para usted.